Hola, soy Lina Escarcena, egresada de la carrera de Diseño Profesional de Interiores y orgullosamente mamá. En este tutorial vamos a ver cómo paso una foto a un dibujo digital en el programa de Illustrator. Esta técnica, que es la mía personal, es muy fácil, es muy completa y solamente trabajo a base de líneas. Entonces es muy entendible, creo que es una buena oportunidad de repente para comenzar a hacer un pequeño negocio o para simplemente hacer de manera creativa más dibujos, presentaciones, regalos tal vez. Entonces espero que les guste mucho. Como digo, es una técnica muy fácil, no necesitas de conocer mucho el programa para poder entender cómo hacerlo. Entonces sigamos viendo el tutorial. Ya en Illustrator, previamente vamos a tener guardadas las imágenes o las fotos que vamos a querer dibujar. Entonces, una vez hecho esto, entraríamos a Illustrator y nos va a salir este cuadro de aquí. Aquí pondríamos el nombre del archivo como lo vamos a querer guardar. En este caso yo le voy a poner foto 1 y aquí lo pondríamos en centímetros, ya que es lo común que en la dimensión que manejamos nosotros. Y ancho por alto le pondríamos, anchura por altura, le pondríamos la dimensión del papel que vamos a querer imprimir. En este caso yo lo voy a imprimir en un formato grande y por eso lo estoy poniendo en 50 por 40. Es un tamaño común para imprimir en cuadros grandes y que se vean bien las ilustraciones. Y en mesas de trabajo lo dejo en 1 porque es una imagen la que vamos a dibujar. Y en más ajustes le pondría aquí en efectos de rastreo, le pondría alta, ya que es la calidad nos va a salir mayor, el dibujo y bueno, la impresión. Entonces le damos a crear documento. Ya nos va a salir solo una mesa de trabajo, que es esta hoja, así se le llama aquí en Illustrator. Entonces le vamos a dar en archivo, colocar y vamos a ir a donde hemos guardado la imagen o la foto que vamos a querer dibujar, y en mi caso sería esta imagen. Lo ideal sería ir a la esquina y agrandar la imagen en todo el tamaño, pero en este caso yo la voy a reducir, entonces por ello solo lo dejo en este tamaño y la voy a acomodar a como más o menos el tamaño que voy a desear dentro de mi mesa de trabajo, dentro de mi hoja. Y siempre lo ideal sería que lo tuvieran en el medio. Entonces voy a seguir ubicándola. ¿Por qué escojo esta imagen? Ya que es una imagen muy común a lo que nos tomaríamos una foto, un selfie en el celular con efectos. Y bueno, casi siempre nos salimos como que completos. Entonces vamos a ver aquí cómo todos estos problemas, entre comillas, nos ayudarían a poder explicarles mucho mejor cómo se tratan estas imágenes en Illustrator. Y sí, aquí sería más o menos como yo lo dejaría. Creo que lo voy a achicar un poquito más, entonces más o menos sería por ahí. Igual puedo irlo achicando cada vez más, así que una vez ustedes encuadrando bien su dibujo, lo siguiente que haríamos sería en propiedades veríamos que estamos trabajando en esta capa, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es cliquearíamos la imagen, nos vamos a propiedades y en esta parte donde dice opacidad iríamos a 50 primero y vamos viendo que sería lo mejor, la mejor opacidad para poder dibujar sobre esta imagen. Entonces yo le subiría un poco más porque no puedo verla muy bien, entonces creo que aquí o fácil en 75 estaría mucho mejor. Y una vez teniendo ello, vamos a capas y aquí en este que dice crear nueva capa vamos a la segunda.
En la primera podríamos cambiarle el nombre, ponerle foto base, y en la siguiente le daríamos igual doble clic y acá le pondría líneas. Entonces, ya que estamos trabajando en esta, vamos a bloquear la primera, que es foto base, y aquí vendríamos a hacer el dibujo en sí. Vamos a elipse. Vamos a darle clic derecho, herramienta elipse, y vamos a hacer zoom a un lado de la imagen, más o menos por aquí, y vamos a crear este elipse. Apagamos el borde y rellenamos con negro. Entonces vamos a ir más o menos viendo cuál sería nuestra línea. Con este punto, con este elipse, vamos a crear nuestro pincel. Entonces, más o menos, yo lo que hago es crear dos pinceles. Primero crearíamos este, y más o menos podemos irlo viendo, ir viendo el tamaño. Uno sería más grueso que el otro, y me parece que más o menos por aquí. Ese pincel en realidad ayuda mucho, es muy bonito, entonces sí, es muy lindo. Creo que le podría bajar un poco más y creo que estaría bien. Entonces lo que vamos a hacer es ir en ventana, apretamos la P y nos va a salir pinceles. Ya, entonces vamos aquí en el cuadrito que dice nuevo pincel y le damos a pincel de arte y le damos OK. Aquí nos va a salir esto, y en método le vamos a dar matices para que no solamente podamos usar el color negro en nuestras líneas, sino distintos colores. Entonces le damos OK. Una vez que ya le hemos dado OK, vamos a ver que está guardado como pincel de arte 1. Entonces de aquí podemos irlo escogiendo. Luego vamos a crear el siguiente pincel, igual con elipse, y vamos a crear el pincel más chico y más delgado. Lo bueno sería que vayan creando sus pinceles y los vayan probando para ver cuál sería el ideal para ustedes. Entonces creo que este podría hacerlo un poco más delgado. Y ya. Entonces igual vamos a el cuadradito, luego vamos a pincel de arte, OK, le damos matices, OK, y aquí está como pincel de arte número 2. Entonces aquí ya tenemos nuestros pinceles. Vamos a ponerlos fuera de la mesa de trabajo. Le damos clic a... Aquí prendemos lo que sería, apagamos lo que sería las llaves y le daríamos clic para llevar la imagen al centro. Esto nos va a ayudar mucho. Entonces lo que haríamos aquí básicamente es comenzar a pintar. Vamos a volver a bloquear la foto base y el otro sí lo dejamos en líneas. Le damos clic para tenerlo en esta capa y comenzaríamos a pintar. Vamos a agarrar el pincel y nos vamos a dar cuenta, haciendo un ensayo aquí rápido al costado. Aquí veríamos lo que es el más grueso y aquí veríamos lo que es el más delgado, ¿no? Si le doy aquí podemos ver que es más delgado, ¿no? Entonces lo ideal sería que vayan probando y soltando la mano para poder pues crear estas formas y estas líneas. Eso sería lo ideal. Lo otro que podríamos hacer para ayudarnos mucho con este tema de la precisión sería simplemente darle doble clic y aquí podemos cambiar la precisión, la suavidad,
Precisión sería para que salga lo más real a lo que estamos dibujando y suavidad sería para tratar de hacerlo más recto, que sea un dibujo mucho más bonito, más suave, como se dice, y le daríamos en OK. A su vez podríamos trabajar con lo que es el pincel, y el pincel te haría simplemente líneas. Ahí podemos ver la línea, pero también podríamos dar doble clic y aquí también podemos cambiar esta precisión o suavidad. Esto podríamos irlo variando de acuerdo a lo que vamos a dibujar. Entonces iríamos primero con el más grueso. En este caso tendríamos que ir viendo obviamente cómo es lo que vamos a desear. Si vamos a querer un dibujo más grueso o más delgado, eso sería a nuestra decisión. Ahora, el dibujo no tiene que ser perfecto para nada. Nosotros podemos ir viendo la mejor manera para sobre la imagen dibujar nuestras líneas. Como digo, no tenemos que seguir una forma específica del dibujo para nosotros crear estas líneas, ya que esta foto es obviamente de guía. Entonces yo podría completar esta parte de ella y así. Entonces básicamente ahorita, para poder enseñarles, voy a crear lo que vendría a ser la cara. Entonces podría ser algo así, y lo que yo haría sería ir a este de aquí, que es herramienta de selección directa, y podríamos modificar lo que estamos dibujando, ¿no? Entonces así sería con todo. En este caso no hay problema, podríamos hasta mover estas líneas, y como digo, dando doble clic y jalando vamos a poder cambiar lo que son estas líneas. Entonces vamos a comenzar a dibujar. Entonces con esto que hemos logrado hasta ahorita podemos ver que es un dibujo en base a líneas. Como digo, el dibujo no tiene que ser perfecto, pero obviamente tiene que ser lo mucho más similar a lo que tenemos que dibujar. Ahora viene la parte como que un poquito más trabajosa, que vendría a ser los rasgos de la cara. Entonces vamos a ver cómo yo haría esto. Principalmente yo trataría con líneas gruesas y delgadas. En este caso, en lo que es el rostro, sería bueno pues usar líneas delgadas para que no se vea algo tosco. Entonces esto lo bajaría a líneas delgadas y bajaría a líneas delgadas, y vamos a comenzar a hacer el rostro. Principalmente primero con la línea gruesa, y pues haríamos el ojo, la línea de arriba, y en la línea de abajo yo usaría el más delgado. Entonces ven, podemos editarlo otra vez y ahí quedaría algo mucho mejor. Entonces haríamos lo mismo con el otro ojo y así. Como digo, no tiene que ser perfecto, esto no tiene que estar cerrado porque en realidad es un
dibujo. Y para hacer lo que sería la nariz, usaríamos simplemente el molde de esta parte o podríamos hacer esto. Claro que el efecto que da este tipo de dibujo es mucho más tosco, entonces pues en mi caso no me gusta hacerlo así. Yo lo que básicamente hago es delinear aquí y eso es lo que dejo como forma de lo que sería la nariz. Podríamos también crear esta forma y sería algo un poco más sutil, como digo. Ahora, si bien esta es lo que estamos creando, si podemos ver es un poco tosco, sigue siendo así, entonces lo que haríamos sería ir apagando e ir prendiendo para ver qué es lo mejor, qué sería lo mejor como imagen para que quede en la ilustración. Entonces podemos ver que en la imagen se ve algo más pequeña la nariz, pero cuando lo dibujamos obviamente es más tosco. Entonces podremos variar entre líneas o entre anchos y cambiar así distintos tamaños. Podríamos cambiar los ojos, el tamaño de la boca y así. Es cosa de ir probando y ir modificando cada una de estas cosillas, pero en sí hasta lo que les he enseñado es cómo trataríamos todo lo que sería la imagen. Ahora voy a avanzar hasta llegar a usar el lápiz para que puedan ver cómo es que usamos el lápiz. Ahorita estamos usando la herramienta pincel, así que vamos a hacer la cara. Ahora si vemos, básicamente esto es lo que vendría a ser la cara. Vamos a agarrar lápiz y lo que haríamos sería crear un círculo. Recuerden que estamos en precisión alta y pues creamos nuestro círculo, ¿sí? Entonces más o menos esto sería lo que quedaría. Esta sería una opción, o lo otro sería simplemente como que cerrar. Haríamos este círculo como cerrándolo y ya sabemos que podemos editar estas cosillas de aquí. Entonces si bien no tiene que ser perfecto, como ya les digo, y así sería como iría quedando. Doble clic blanco y así quedaría en este caso. Si apagamos el fondo podemos ver cómo iría quedando en lo que sería el ojo. Ahora voy a enseñarles cómo realizo las cejas, las pestañas
y acomodaríamos un poco las líneas del dibujo y rellenaríamos las líneas que nos faltan. Acá tendríamos terminada lo que es la ilustración, el dibujo. Si vemos que hay demasiadas líneas, estas nos ayudarían de soporte porque la idea es crear algo como esto, ¿no? Entonces tenemos estas líneas extras que nos van a servir para dar como esta idea de sombra en nuestra imagen, nuestra foto. Entonces sí, vamos a dar esos cambios, esas tonalidades, a darle estos grosores a las líneas y cuál sería lo mejor y los colores en cuanto a tal vez los ojos y darle este toque final.
Bueno, acá tendríamos básicamente lo que sería nuestra ilustración ya con los tonos en grises. Esta es mi técnica especial, la que yo uso para todo lo que son mis ilustraciones. Cada ilustrador o cada persona pues, que se dedica a hacer dibujos tiene un método especial. En este caso, este es el mío. Yo se los estoy presentando y pueden variar, pueden hacerlo más artístico, pueden usar colores. En realidad la ilustración es un campo súper amplio, es una profesión, entonces esto que yo estoy haciendo es lo súper básico que van a encontrar, lo más fácil para realizar. Entonces voy a enseñarles cómo esto se podría ver en distintos fondos, cómo lo podríamos usar de repente para algo más profesional. Y luego de esto les voy a presentar otro tipo de ilustración más de retrato con modelos de niños. Entonces vamos a verlo.
Espero puedan realizar todos los dibujos que gusten. Lo único que les pediría es que me sigan en mi Instagram, se suscriban, le den like y le den click a la campanita para más videos.